Buenas tardes, teleaudiencia. Bienvenidos a este nuevo espacio de Entre Nosotros Cultura Pando. Y ya prácticamente en la recta final de estos 230 años de Pando, contamos, como siempre, con el invalorable aporte de Daniel, el profesor. Y bueno, y ya en el último programa habíamos llegado hasta el 1900. Así que bueno, lo que nos queda en adelante, te cedo la palabra, Daniel, para que... Bueno, vamos a ir un poquito rápido, ¿verdad? Simplemente aportando algunas fechas y algunos datos. Sí, la teleaudiencia y te pido que hagas tu aporte porque tú conoces una cantidad de figuras que vamos a nombrar. Para ya entrar en lo jugoso, que era lo que habíamos prometido. El anecdotario. Bueno, en 1915, primero vamos a hablar de Tommasi, de la llegada de Tommasi a Pando, que eso se produjo el 25 de mayo de 1915. Correcto. Tú que sos un piloto aviador, aquella gente en aquella época, tú me decías que eran como los astronautas de hoy. Y sí, tuvieron un auge porque eran, claro, el gran descubrimiento tecnológico del hombre de ver el mundo desde arriba, ¿no? Y ahí se empezó a incursionar en las distintas tecnologías, motores, aerodinámicas, y bueno, y se empieza a incursionar y aventurar el hombre a descubrir nuevos caminos, nuevas rutas, nuevos medios de transporte. Y claro, fue el boom, digamos, en esos años, y Pando fue justamente uno de los grandes partícipes y tuvo, digamos, a través del campo hoy de aviación, la llegada de grandes figuras que ya en el transcurso del programa las vamos a mencionar. Claro, y en este caso concreto de Tommasi. De Tommasi. Que vino con un Blade en aquella época y que bajó en lo que es hoy el predio de la Plaza de Deporte. Hay allí en la esquina colocado lo esperaron, además de todo el pueblo de Pando, figuras muy importantes de aquella época, como don Tomás Berreta, por ejemplo, que estaba presente en esa llegada de Tommasi. Y como tú decís, eran avioncitos. Claro, eran... Tela, madera y un motorcito, ¿verdad? Un motor radial a nafta, que en esa época eran los clásicos, dependiendo variaban, digamos, la cantidad de cilindros. El que quiera ver un avión de esos, todavía está restaurado, que vaya al aeropuerto ahora de Carrasco, al segundo piso, y ahí hay uno que uno lo mira y no puede ser que eso volara, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, así que quien quiera saber de Tommasi, quien quiera ver esos aviones, hay lugares donde hacerlo, los invitamos a que los vean porque realmente fue muy importante. Bueno, llega también el primer automóvil en 1916 a Pando, todo un acontecimiento. Claro. En el 19 se inaugura la comisaría, el adoquinado de la calle 25 de Mayo, hoy Ferreira Aldunate, y se colocó la piedra fundamental de la Plaza de Deportes. El tema del pavimento en Pando siempre fue todo un tema. Habían comenzado en 1917 la construcción del adoquinado, pero hubieron problemas con las autoridades, con los vecinos, que después los vamos a ver en el 32, después vamos a ver que fue mucho más importante. Sobre todo con los vecinos, porque no querían poner su cuota aparte algunos. Entonces. Claro. Bueno, el 20 de abril también de 19, el pintor Pedro Figari toma un apunte sobre la procesión del encuentro, que luego la plasmará en una de sus obras. Sí, porque es una procesión muy típica de Pando, solamente se hacía acá. Y Figari vino, sacó apuntes y después hizo una obra maravillosa, ¿no? Dice que esa celebración se realiza en Pando y en Asunción del Paraguay. Los dos lugares donde se realiza esa... Bueno, en 1920, el 10 de enero, se inaugura la energía eléctrica. El ingeniero Antonio L. Viet tuvo a cargo la construcción de las oficinas. Ese magnífico edificio. Ese magnífico edificio que prácticamente con alguna mejora, alguna modernidad, pero que se mantiene como de aquella época, ¿verdad? Por ley 7252 se categoriza a Pando como ciudad. Quiere decir que en el 20
pasamos a ser ciudad. Eso está recopilado aquí. Yo aprovecho, digo, sí, en los apuntes del libro que Daniel realizó, dice apuntes sobre nuestro Canelones, al cual se los recomiendo porque yo lo estuve leyendo y recabando mucha información, y la verdad que no tiene desperdicio. Es una joya sin desperdicio, y ahí está justamente la parte, digamos, donde Pando pasa a ser, por eso se toma, digamos, la fecha del 30 de marzo de 1700. Esa es la fecha de fundación, pero la de categorización de la ciudad es de esta fecha del 20, ¿verdad? Del 20, bueno. Del 20. Esta información está toda, quería disculpar la interrupción, pero no quería dejar pasar, digamos, la obra esta tuya. Bueno, muy bien, muchas gracias. En 1924 el Papa Pío XI confiere a la señora Transfiguración Iturria la Cruz de León XVIII, y la Alianza Uruguaya de Mujeres la proclamó Madre de los Desamparados. Una calle hoy lleva el nombre de Doña Transfiguración Iturria, ¿verdad? El 30 de enero de 1923, nos olvidamos acá de una figura, perdón, vamos a volver a 1915, que nos olvidamos de una figura que es muy importante para los pantenses, que es una figura fallecida. El 15 de agosto de 1915 nació en Montevideo Walter Nogueira. Nos hemos olvidado de Walter Nogueira, quien llegó a Pando con su familia. Es escritor, tiene varias obras publicadas, pero es el cineasta de Pando. Claro, yo lo conocí ya viejito. Bueno. El cineasta de Pando, con una cantidad de films producidos aquí en Pando, con gente de aquella época de Pando, ¿verdad? Que realmente fue un hombre que realizó una tarea muy importante. Inclusive hay informativos realizados por él de acontecimientos de la ciudad, como por ejemplo cuando se descubre el monumento de Artigas en la Plaza Constitución, y muchas otras cosas más de aquella época. Realmente es una tarea documental importantísima. Importante. Muy importante. Así que filmó todos los años 20, lo filmó él. Sí. Y nos decía hace ya varios años que no entendía cómo los muchachos de ahora, me decía así, los muchachos de ahora, con toda la tecnología que hay, cómo nos animan a producir cine, ¿verdad? En nuestra localidad. Claro. En aquella época lo hacían con cámaras muy precarias, había que mandar las cintas para afuera, y incluso llegó a filmar en color también, con todo lo que significaba en aquella época. Eso no lo tenía yo, ¿viste? Sí, filmar en color. Bueno, así que nuestro reconocimiento a don Walter Nogueira, por favor, ¿verdad? Bueno, 1923, 30 de enero del 23, con el profesor Domingo Macaño se forman dos grupos, uno es Urupán y otro es Pando. Claro. El origen común de las dos instituciones, Urupán y Pando, que es del año 23. En 1923 también se inaugura el alumbrado público, y en 1959 el gas a mercurio, el alumbrado de gas a mercurio. Bueno, en el 18 de febrero de 1924 nació la musicóloga Alicia Escudero, al cual ya también le hicimos... Le rendimos pero después vas a tener que hablar sobre él. Le hicimos un programa para Alicia. Bueno, también por esa época, don Máximo Salamando comienza sus transmisiones como radioaficionado con un equipo totalmente casero. Hecho a mano, por él. Bueno, en 1927, el 22 de mayo, fue inaugurado el Centro de Salud Pública bajo la dirección del doctor Luis Corret, y el médico de policlínica era el doctor Héctor Pelufo. En 1986 se inauguró la nueva planta física. ¿Tú lo conociste a Pelufo? Sí, por supuesto, fue nuestro profesor. Sí, fue compañero mío en el liceo, claro. Realmente, don Héctor Pelufo. Don Héctor fue una figura sumamente disfrutable para todos los jóvenes de aquella época, porque don Héctor ya había finalizado su tarea como médico, y realmente los muchachos en el liceo iban a disfrutar de sus clases se llamaba en aquella época Educación... Historia Natural. Historia Natural. Realmente les recordamos siempre con sus dichos y con sus cosas, ¿no? Con su artritis. Y con su artritis. Bueno, en 1929 se crea el Club Estudiantes, un 15 de julio, en la casa del señor Chiapesone, y se elige al señor Bellau como presidente de esa institución.
En 1929 se construye la Ruta 8, el hormigón de la Ruta 8. Un hormigón que duró... Siempre nos olvidamos de apagar estos aparatitos que realmente, bueno, es la tecnología moderna. Claro, pero con ellos disfrutamos muchísimo, pero bueno, vamos a dejarlo por acá. Perdón, pedimos la disculpa por la interrupción. Y estábamos hablando del hormigón de la Ruta 8. Un hormigón que realmente era angosto, con plátanos a los costados. Que duró añares. Que duró hasta 1981. Y ahí que se inauguró el nuevo trazado de la ruta con el ensanche, pero fue eterno. Le habían quitado los árboles al costado por el problema de los choques. Muchos accidentes. Sí. Pero entraba un forcito de este lado y otro forcito del otro. Hay una fotografía en el almanaque de Casa Bertolotti de la década del 50 que nos muestra esa vía sobre el arroyo Frasquito, ¿verdad? En una sola vía. Correcto. Bueno, estábamos con el hormigón. En el 30 se instala la agencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio. El 20 de octubre del 30, 11 concesionarios con líneas a Montevideo resuelven formar la cooperativa de ómnibus Pando, Montevideo y derivados, y posteriormente con fecha de 30 de junio de 1941 la Sociedad Anónima. Estamos hablando de la compañía de ómnibus Pando, Sociedad Anónima. Realmente tenemos que decir de COPSA, tendríamos que sacarnos el sombrero, ¿verdad? Si lo usáramos, y decir que fue una empresa que tuvo la tarea de desarrollar todo el este del departamento de Canelones, con aquellos viejos ómnibus que entraban en caminos que... Los de nariz adelante, el chofer al medio. Realmente con direcciones mecánicas, ¿verdad? Con cada pozo, con cada ruta. Así que la gran tarea de COPSA civilizadora y de desarrollo. Bueno, y aquí vamos a llegar a un tema muy interesante que es también, como hubieron problemas en 1917 con el pavimento, también hay problemas en 1932. En 1932, yo a ver si tengo por acá anotadito los nombres de los que integraban el consejo, las personas que integraban el consejo local, que era Eusebio Ramos, Luis Rapetti y Ángel Caputi. Bueno, ahí hay una sonada, aunque parezca mentira, porque estos progresistas ciudadanos querían construir el pavimento de hormigón. Y entonces se produce una reunión de los vecinos en la Plaza Constitución, en el que hacen uso de la palabra Buranelli, Rossi, Mario Rossi, y Nicasio García Berizo, entre otros. Incluso me sacan un bando destituyendo en forma popular a los integrantes del consejo local. Qué disparate. Lo que tuvo que pasar, pasó. Seguro. Represión policial. Y bueno, ya era la antesala a lo que vendría después, que es la dictadura de Terra. Daniel, nos están diciendo que tenemos que ir a un breve corte, así que vamos al mismo y retomamos en un rato. Muchas gracias y los esperamos. ¿Qué es Porsaleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, expacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0 de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Stabile, Peluquería Unisex.
brinda servicio de prótesis capilares oncológicas tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Estabile, Peluquería Unisex. 33919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Bien amigos, continuamos con este segundo bloque y ya desgranando esta historia pandense. Daniel. Bueno, no sé si quieres seguir un poquito más adelante con la historia o pasamos a la anécdota. Yo creo que sí. Pasamos a la anécdota. Ya creo que después iremos matizando con alguna cosa que nos haya podido quedar en el tintero, pero creo que ahí va a estar lo jugoso, ¿no? En las anécdotas. Bueno, vamos a hablar de los viajes en diligencia. Sí, claro. Dice que alguien en aquel momento fue a comprar un pasaje para realizar el viaje de diligencia entre Pando y Montevideo. Y entonces le preguntaron, ¿primera o segunda clase? Sí. Y entonces la persona que le vendió dice, usted cuando vaya a viajar se va a dar cuenta por qué es primera y por qué es segunda clase. Sí, bueno. Parece que cuando la diligencia, especialmente en esa zona de Barros Blancos, por eso lleva el nombre, se producía el estancamiento de la diligencia. Se empantanaba. Se empantanaba. Los de segunda clase eran los que tenían que bajar. De segunda clase. Abajo los de segunda clase del grito, del cochero de la diligencia, a empujar la diligencia. Así que esa es la anécdota de la diligencia en aquella época. Claro, uno se imagina que la diligencia solo andaban los cowboys en las películas que veíamos. Sí, pero por favor. Acá, digo, sí habrá sido también un medio de transporte primordial y fundamental para esta zona. El desarrollo del país se hizo en base al caballo y a la carreta. Sí, por supuesto. Incluso, si nosotros vemos las fundaciones de algunas localidades del interior del país, vamos a ver que es la distancia necesaria como para crear posadas y para que las carretas o las diligencias, ¿verdad?, llegaran y era una posta. Y ahí cambiar los caballos. Cambiar los caballos y alrededor de ahí empezó a funcionar. Empezaron a crearse los centros poblados. Más de 50 kilómetros no. O a veces, por ejemplo, cuando había que cruzar, la diligencia tenía que cruzar o la carreta tenía que cruzar un río que crecía, había que quedarse de este lado, esperar que el río o el arroyo bajara, y ahí también en ese lugar muchas veces se creaba, empezaba a crearse el pueblito. Así que el desarrollo primero es a través de la carreta, de la diligencia, Está del muy caballo. Bien eso de la carreta. Sí. Porque la diligencia ya era moderno. Ah, ya era moderno. Ya era transporte. Sí, era un transporte que obedecía una línea regular. Claro. Y el segundo medio de transporte, después de la carreta, es el tren. Y después vienen las carreteras y los transportes por carretera. Claro. Así que primero la carreta, segundo la diligencia, primero el caballo, la carreta, la diligencia, y el tren y luego las carreteras y el transporte de carretera. Ahora, ¿te diste cuenta que en Pando también es un caso particular? Llegó el avión antes que el auto a Pando. Sí, claro. Llegó el avión, es anecdótico. Eso es el avión antes que el auto. Llegó un año antes el avión que el auto. Bueno, son esas cosas que suceden, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, como vamos a seguir un poquito con el tema del transporte y vamos a comentar una anécdota. El municipio tenía los controles de ómnibus, es decir, hasta cerca del 70, 71 hubieron controles de ómnibus, y en el caso de Pando los controles de ómnibus no dependían del municipio, de la junta local o del consejo local, sino que dependían de una dirección descentralizada que era la Dirección de Tránsito y Transporte Zona Este. Y el control estaba ubicado por General Artigas, al lado de lo que hoy es La Pasiva, ¿verdad? Hay una esquinita. Ahí está. Y del otro lado, salían los ómnibus, tenían la parada para salir
hacia los balnearios y hacia el interior del departamento. Y allí dice que había una jovencita que estaba esperando el ómnibus, y entonces al controlista le pregunta a qué hora tenía ómnibus para Salinas. Es cierto eso. Para Salinas. Claro que son... Entonces el controlista mira el reloj, mira lo que tenía anotado, ¿verdad?, con los horarios de los ómnibus, y le dice, bueno, tiene hora para, por ejemplo, las 14 horas. Pasan unos escasos minutos, la señorita viene de nuevo y le pregunta, señor, ómnibus para Salinas. Sí, creyendo que se había equivocado. Un ómnibus, claro. Creyendo que se había equivocado, mira el reloj nuevamente, mira el horario del ómnibus y le dice, a las 14 horas, señorita. A los pocos minutos, otra vez nuevamente, la señorita a preguntarle el horario de... Y entonces ya ahí se dio cuenta que no había error ninguno. Claro. Y dice, señorita, le acabo de decir 2 veces el horario para Salinas. Y dice, ¿qué le sucede? Que me sigue preguntando. Dice, no, dice, lo que pasa es que estoy aburrida. Le dice al... Sí, mira, señorita, no se aburra, por favor. No sea burra. No se aburra, por favor. Bueno. Muy sutil. Sí, muy sutil. Sí. Bueno... después vamos a contar algo del cementerio, porque el cementerio siempre han sido motivos de anécdotas. Sí, y además aquí el cementerio que cambió de lugar. Varias anécdotas. No vamos a reiterar la anécdota de No es luz de muertos, que está publicada en el libro de Sinora, que es muy jugosa, que quienes quieran leerla lo pueden hacer en el libro. Vamos a contar otra un poco más moderna. Y nosotros le hemos titulado Una cosa negra. Una cosa negra como negra, ¿verdad? ¿Qué sucedió? En determinado momento había un funcionario municipal que, bueno, lo habían puesto de sereno en el edificio municipal. En aquella época todos los serenos en todos los edificios municipales estaban armados. Todos tenían revólver y vivían unos revólveres que realmente asustaban por su tamaño. Sí, sí. Bueno, el hombre se sentía incómodo dentro del edificio municipal y las autoridades decidieron darle una mano, sacarlo como sereno de la plaza. Pero también estaba incómodo en la plaza hasta que al final decidieron ponerlo de sereno en el cementerio. Y entonces, una noche muy oscura, ve detrás de un panteón unas lucecitas, como unas chispitas, y se fija en ese aspecto, ¿no? Y empiezan a sonar como unos ruidos a metales, ¿verdad? Y de repente, de atrás del panteón, una cosa negra que se levanta y baja. Le da la voz de alto, la cosa negra, dijera él, se vuelve a levantar. Y entonces otra vez la voz de alto y otra vez a bajarse. Sí, cuando se levantó por tercera vez, con su revólver empezó los tiros. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, 4 tiros y seguía en movimiento esa cosa negra detrás del panteón hasta que terminaron las balas de su revólver. Salió corriendo hacia afuera del cementerio y seguramente los vecinos habrían alertado a la policía, ¿verdad?, claro, de la cantidad de disparos que habían. Llegaba la policía y le da cuenta a la policía. Cuando entran para ver qué era esa cosa negra, ¿verdad?, que había aparecido detrás del panteón y que subía y bajaba, era una vaca que había entrado al cementerio, ¿verdad? La chispita era la cadena con el hormigón. Seguro. Y los ruidos a metales, ¿verdad? Seguro. Y la vaca que comía y subía y comía y subía. Lo anecdótico es que le tiró los 6 tiros del revólver y no le pegó ninguno. Por suerte. Por suerte. Bueno, después hay una anécdota que la vamos a contar también, que tiene que ver con 2 figuras que los pandenses conocemos mucho, pues si bien ya han pasado muchos años y los 2 son fallecidos, es una anécdota con el Chucha Alba, que fue un hombre muy conocido en nuestra ciudad, fue compañero de todos nosotros, y con su esposa Alba Raba. El consejo todavía funcionaba en la vieja Casa de la Cultura, donde está hoy la Casa de la Cultura, y no sabemos si había un cambio de autoridades o se trataba de una inspección de Hacienda para controlar los números, ¿verdad?, del consejo. Entonces habían quedado
de irse para la playa, era verano, habían quedado de irse para la playa, y cuando viene Alba a buscar a su esposo, que estaba en las oficinas, que no tenía por qué estar, porque estaban de vacaciones, claro. Realmente él concurrió para colaborar con la tarea, y le hace seña con la mano de que no, claro. se podían ir. Vuelve la segunda vez y le hace seña diciendo que no se podía. A la tercera vez, cuando viene la señora, le dice: Chucha, ¿todavía están con los números? Sí, todavía estamos con... Pero Chucha, hace 5 años que están haciendo macanas aquí adentro. ¿A vos te parece que lo van a arreglar en un rato? Sí. Vámonos para la playa. La flaca era así. Sí, era así. Bueno, después tenemos una anécdota, vamos a hacer una anécdota del fútbol, con Luis Merelle. Luis Merelle fue uno de los primeros dirigentes del club Wanderers de Pando. Tenemos que recordar que el club estaba ubicado donde está actualmente el liceo, sí, rodeado de transparentes, ¿verdad? Y entonces, el Liceo Brause. Donde está el Liceo Brause, sí, actualmente, ¿verdad? Sí. Y entonces Luis Merelle decía que él había sido el mejor jugador de Wander y el más completo. Bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Por qué eras el mejor jugador y el más completo? Porque yo cuando jugaba en Wander tiraba el córner, corría, cabeceaba y hacía el gol. Eso, okay. Esa es la anécdota de Luis Merelle. El problema del pavimento ya lo vimos. Él no se aburra, ya lo vimos. Después hay una anécdota también con el comisario Gallo. Cuando se inician las actividades de la radio Continental de Pando, en la que, bueno, para todos nosotros era una novedad la radio en Pando en el año 71. Gallo impecablemente vestido con sus charreteras siempre. A visitar la radio. Sí, a visitar la radio. Sí. La radio, el concesionario de la radio en aquella época era un señor de apellido Cacciatore, que era un vecino de Santa Lucía, que había obtenido la concesión de la frecuencia, y entonces la va a visitar, y entonces la radio era muy precaria, ¿verdad? Porque era un lugar donde había una cabina como para hacer las transmisiones, la bandeja de discos era muy chiquita, y entonces le dice el dueño de la radio, dice: bueno, vamos a escuchar algo, ya que usted nos ha venido a escuchar algo. Y entonces ahí apareció una interpretación musical que su texto decía algo así como: arrésteme sargento y póngame cadenas, que es una vieja canción. Bueno, por supuesto que el dueño de la radio se puso todo colorado, claro. Dio la casualidad que... Además Gallo había sido ascendido por mérito, pero su cargo era sargento anterior. Sí. Entonces arrésteme sargento era como hiciera Gallo. Claro. Llegamos al final del programa, pero bueno, con este jugoso ambiente que tenemos, los invitamos para un próximo programa y seguir este camino de las anécdotas. Y bueno, nos despedimos, audiencia, hasta el próximo programa, invitándolos a seguir recorriendo este anecdotario pandense. Nos vemos, muchas gracias.